día era un mísero petardo. Andrés bajó del colectivo, encendió un cigarrillo y miró el cielo. Pirotecnia de oferta, fiesta de niños pobres que escuchan en la lejanía la estridencia de bombas de colores desplegadas en un cielo ajeno al cielo de los suburbios. Cielo para cargar en las espaldas una cruz del sur tan pesada como la del Cristo. Cielo de espaldas al mundo, con 3 Marías diminutas que lloran con polvo y hambre a su único hijo perdido y crucificado, entre ladrones, prostitutas y angelitos que vuelan con alas de pasta base y pegamento. Cielo donde el hambre del sur explota como estrellas, desbaratándoles el alma, hasta convertirlos en animales furiosos que claman por una cárcel de barrotes invisibles. Cielo donde la esperanza acecha entre estampitas de San Cayetano y pastores universales. Cielos de procesiones por laberintos de tierra y asfalto, diseñados por dédalos borrachos y construidos por minotauros de gatillo fácil. Cielo de fantasmas que pierden, en una noche y para siempre, la clave de su salida. Andrés andaba por Liniers sin saber hacia dónde iba. Era parte del juego tomarse un micro y bajarse en cualquier parte. Hacer un recorrido por nuestros escritores y sus bibliotecas para conocer su obra, su forma de trabajo, sus obsesiones y gustos. Entrar en el mundo íntimo de la creación por la palabra. El libro de tu vida. El testimonio de nuestros escritores y su trabajo. Mi nombre es Juan Andrés Despuy, soy escritor desde la adolescencia hasta hoy. Escribo generalmente prosa, pero hay algunas veces que escribo textos poéticos. Empecé a escribir, no puedo recordar ni cómo ni cuándo, pero alguna vez escuché que Borges descubrió su vocación literaria en la biblioteca de su padre. Entonces escuchó a su padre recitar al poeta Keats, en inglés, y él, dice Borges, yo no entendía muy bien qué significaba esto de la poesía, pero sí la música de las palabras fue una sensación de atracción. Y entonces me di cuenta que había un vínculo entre las palabras y mi vida. Entonces yo pensé también en qué momento tuve esa relación con las palabras y me remonté a una imagen de siendo niño y estar en un festival de música, en el Festival Valle del Sol en Merlo. Y era un niño que estaba jugando ahí entre demás niños y por ahí suben 2 músicos guitarreros y antes de cantar recitan la poesía de Antonio Esteban Agüero, que era esa Yo Presidente. Y recuerdo que giré mi cabeza y me quedé escuchando ese relato y no entendí por qué. Ahora lo recuerdo y digo, claro, ahí hubo como un vínculo, el primer llamado de la palabra, y me parece que sí, que es eso, es un poco encontrarle como un vínculo estético y si se quiere también moral, porque el contenido que tenían esas palabras también de alguna forma me estaba como formando en lo que yo iba a terminar escribiendo. Y en cuanto a los orígenes de la literatura, en mi caso, también he reflexionado y he pensado que hay como, para mí, 3 tipos de escritores, de formación de escritores, que son el escritor borgiano, volvamos a Borges, que es el que comienza y aprende a escribir
con una relación total, digamos, con los libros, los textos. Después está el escritor como Roberto Arlt, que es el personaje que aprende a escribir en la calle, digamos, el que escucha las voces y puede recrear ese mundo de lo que sucede en lo cotidiano, y siempre también hay una reflexión muy moral sobre lo que está sucediendo. Y por otro lado está el escritor como García Márquez, que es el escritor que, bueno, esto lo digo a partir de sus propias manifestaciones o testimonios que han dado, y que es el que recoge anécdotas familiares. Entonces, de dónde salen sus obras, muchas veces, por supuesto no recrea todas las anécdotas, pero él decía que tenía una madre, una abuela, perdón, con una facilidad narrativa para contar grandes anécdotas del pasado, y bueno, eso va formando la vocación y el estilo también del escritor. Y en este caso, y en mi caso particular, no tengo una formación borgiana, digamos. Yo no he sido una persona que se ha formado dentro de una biblioteca. Tengo un poco más de la formación de Arlt y de García Márquez, y también me he dado cuenta, y esto me parece interesante de resaltarlo, que en mi casa hay grandes narradores del oral, ¿no? Nadie se ponía a escribir, pero era muy interesante escuchar a mi viejo, a Leandro, a Pirincho, a mi abuela, digamos. Es una familia de anécdotas constantes, entonces muy ricas, con mucha imaginación. Por supuesto que todo está recargado y la misma anécdota no se cuenta dos veces de la misma forma, y ahí sí aparece el relato y la forma de contarlo. Entonces, y lo interesante es que nunca cansan, es que yo puedo escucharlas 80 veces, qué sé yo, desde situaciones políticas, el exilio de Leandro, cuando representaba a los presos políticos, por ejemplo. Es muy interesante cómo lo cuenta él, cómo se salva, cómo logra escaparse primero al Paraguay, después a Francia. Después la relación que había aquí con la dictadura en esa época, qué sé yo, es como muy interesante. A mí me divierte mucho escucharlo, más allá de que, bueno, es una época que fue difícil para mi abuelo, para mi padre, para mis tíos, qué sé yo, pero digo, hay una forma de contarlo familiar que es muy, muy interesante y que no está escrita, que se pierde, pero bueno, indudablemente eso ha incidido en la forma en que yo tengo, la forma de contar, que con la que dispongo, que es como el material de mi formación. Como perteneciente a una generación que se formó dentro de la música también, porque, a ver, de pronto en los 70 y 60 y empieza a integrarse la poesía dentro de la música, me parece que no puedo dejar de lado que también mi formación, los primeros textos por ahí que escuché fueron canciones. Entonces, que sí, que escritos por personas, por músicos que de alguna forma abrazan la poesía y de forma que tiene un vínculo bastante estrecho con. Entonces, escuchar a Spinetta o me acuerdo de Silvio Rodríguez, de alguna forma yo pensaba que lo mío era la música, pero en realidad después me di cuenta que lo que me gustaba, en realidad, en el fondo, lo que más me llamaba la atención era la palabra, más que la música, más allá de que tengo alguna formación musical, pero sí, ahora me doy cuenta más de grande que lo que yo tenía, que lo que reivindicaba de esos artistas era casualmente la forma como escribían sus letras. Después, como todo muchacho romántico, comencé a escribir poesías y
Y después terminé inclinándome por la prosa, que es lo que mejor me sale. Puedo escribir algún texto poético, pero no puedo escribir una poesía, no me sale, no tengo esa facilidad, es algo que quedará ahí como latente. Y además está bueno esto de que en mi prosa siempre voy a terminar buscando lo poético. Es como algo que nunca voy a encontrar y también me incita a buscarlo. De hecho, una vez leí una cosa que me pareció muy interesante de Abelardo Castillo, que él dijo, él es un escritor, un narrador, un cuentista, un novelista, y dice, yo no podría ser poeta porque además de no escribir poesía no pienso como un poeta. Y a mí me ha pasado, dice Abelardo Castillo, de estrecharle la mano a Guillén o a Neruda y uno siente físicamente la presencia de un poeta. Es como, no sé explicarlo, dice, pero es muy raro lo que se siente. Piensan como poetas, miran como poetas, hablan como poetas. Es como, no sé, es como un privilegio, o no sé cómo decirlo, pero bueno, yo no lo tengo. No tengo esa mirada poética. Lo mío es más una especie de crónica de lo que sucede, una crónica narrativa, pero siempre sin dejar de buscar la estética en el lenguaje, hacer que el lenguaje brille.